Hoy vamos a continuar hablando de todo el lío que tenemos en España, de las operadoras que están bloqueando el acceso a internet de ciertas páginas web, de todo el caos que está montado. En el vídeo pasado, aquí os lo dejo, os expliqué de manera técnica qué es lo que estaba ocurriendo, no me centré en las consecuencias, básicamente lo que expliqué fue técnicamente qué es lo que estaba pasando, cómo las operadoras estaban bloqueando y por qué estaban bloqueando internet, y explicado de una manera muy rápida, porque el que quiera aquí lo tiene todo explicado. Básicamente lo que está ocurriendo es que varias operadoras como son Digi y Movistar están bloqueando el acceso a según qué partes de internet, porque lo que están haciendo es bloquear Cloudflare, que están bloqueando ciertas IPs y detrás de cada una de esas IPs hay muchas webs. Están bloqueando una IP porque hay un contenido pirata, pero al tiempo que están bloqueando esa IP lo que están haciendo es bloquear muchísimas webs. Explicado de una manera muy rápida. Vuelvo a repetir, aquí lo tenéis todo explicado, veis allí y lo podéis ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy nos vamos a centrar en las consecuencias que trae todo esto, porque se ha roto la neutralidad de la red. Eso es algo gravísimo, eso es algo que a largo plazo nos va a traer muchísimos problemas. Esto es un precedente gravísimo, como vamos a ver ahora, y de hecho me calenté tanto que al poco de publicar el vídeo puse este tweet porque estaba bastante caliente, porque no me funcionaba internet, cosas que quería hacer, y bueno, la verdad es que este tweet ha traído muchísima repercusión, ha traído muchísima cola, y es lo que vamos a ver ahora. Así que si quieres aprender, si quieres saber por qué es tan importante la neutralidad de la red, quédate y empezamos. Y antes de pasar a explicaros todo este lío de la liga, quiero darle las gracias a Floppy Data por patrocinar el vídeo de hoy. Floppy Data es un proxy y está muy relacionado con todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en el vídeo pasado ya os comenté que para saltar estas restricciones que nos hace falta o un proxy o una VPN, y en este caso tenemos un proxy. Un proxy y una VPN son muy parecidos, pero no es lo mismo. Ambos, ¿qué es lo que hacen? Cuando nos conectamos nosotros a una página web o a un servicio, hacen de intermediario, pero lo hacen de diferente manera. Cuando nosotros nos conectamos a una página web, el tráfico pasa primero por el servidor proxy antes de llegar al destino final y después de vuelta exactamente lo mismo. ¿Qué ventajas tiene? Pues parecido al VPN, también oculta tu IP real, también puede usarse para acceder a un contenido restringido geográficamente, como es en este caso el tema de la liga. Y luego la ventaja que tienen sobre la VPN es que suele ser más rápido. ¿Y por qué? Porque el tráfico no va cifrado. Básicamente sería una VPN pero con el tráfico sin cifrar. Eso sí, evidentemente, cuando tú accedes a cualquier sitio que va por HTTPS, que básicamente es el 99% de todo el tráfico, el proxy evidentemente no lo va a poder leer porque va cifrado. Y el hecho de que el tráfico no esté cifrado hay veces que es mejor, por ejemplo en tareas que requieren múltiples IPs y alta velocidad, como por ejemplo puede ser el scraping de datos o el acceso restringido por GeoIP. Hay veces que en este caso es mejor utilizar un proxy que una VPN. No es mejor un proxy que un VPN ni al revés, siempre va a depender del caso de uso. Aquí tenemos Floppy Data, aquí lo podemos ver, floppydata.com, aquí la tenemos, y lo que voy a hacer en primer lugar es pasarla al español. Y aquí lo tenemos, nos dice que es un proxy. Algo muy importante es que lo podemos probar gratis y que tenemos precios desde $0,95 el giga, precios muy asequibles. ¿Qué es lo que tenemos? Fiabilidad, 99,99% de uptime, es decir, de tiempo activo. Tarifas, eso sí, muy importante, tarifas transparentes y, como he dicho antes, velocidades ultra rápidas, porque a diferencia de un VPN el tráfico no va cifrado. Tenemos más de 195 ubicaciones, aquí las tenemos. Vemos que tenemos muchísimas ubicaciones, exactamente igual que tenemos en una VPN. Podemos elegir la ubicación de salida y aquí tenemos los precios. Tendríamos $2,95 el giga para móvil. Para residencial, algo muy importante, tenemos 100 megas gratis si lo queremos probar, por lo cual aquí tenemos la opción de probarlo. Es tan sencillo como darnos de alta y probarlo. Y luego ya en el caso de centros de datos o en el caso de que utilicemos un gran volumen de datos, bueno, tendríamos a $0,90 el giga. Y aquí para paquetes de gran volumen. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Pues bueno, vamos a ver casos prácticos. Aquí tenemos casos prácticos, como por ejemplo puede ser en este caso Twitter. ¿Por qué Twitter? Porque en este caso, como nos dice aquí, podemos anonimizar, podemos ir a través de un proxy y anonimizar nuestro tráfico. En el caso de España seguramente no nos hace falta, pero tened en cuenta que hay países donde sí que tienen problemas por tema político, como puede ser Cuba, como puede ser Venezuela, y allí el hecho de ir a través de un proxy sí que es importante. Y si necesitas un proxy, como por ejemplo para web scraping, automatización o simplemente para navegar de manera segura, en este caso Floppy Data tiene los mejores precios, porque como podemos ver, lo podemos probar de manera gratuita, tenemos hasta 100 megas y luego el precio es muy asequible, menos de $1 el giga. Así que ya sabes, entra aquí, regístrate y pruébalo.
Vamos a ver qué es lo que ha pasado y antes de nada quiero darle las gracias a la gente que voy a poner tweets suyos, voy a poner capturas, es gente que recomiendo que sigáis, ya no por todo lo que está pasando ahora, porque son referentes y están haciendo un seguimiento muy importante, sino porque son gente que es muy importante dentro del sector de las redes y bueno, y en Twitter, yo por lo menos lo que lo sigo es en Twitter, es gente que tiene muchas cosas que decir, como son Marc Almeida, Jaume Pons, Banda Ancha, Sergio de Luz, Román Ramírez de Rotedcom, es gente que es muy importante, gente que sabe mucho, seguro que me dejo más de uno, pero bueno, seguirlos porque la verdad es que tienen muchísimas cosas que decir. ¿Y qué pasó el otro día? Que me calenté, que puse este tuit de aquí, en el que como podéis ver estaba bastante enfadado porque no podía navegar, tuve que utilizar una VPN para acceder a donde yo quería acceder porque además era por trabajo, me corría mucha prisa una información y no podía acceder, puse este tuit. Desde Digi me contestaron esto de aquí, que era por una orden judicial, ahora lo vamos a ver, y bueno, finalmente pues básicamente los mandé a la mierda porque realmente no tienen razón. ¿A qué sentencia se refieren ellos? A esta sentencia de aquí. En esta sentencia dice que sí que lo pueden hacer, pero como mucha gente le dice, no pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque no se puede perjudicar a terceros. Ahí está la clave de todo, que están perjudicando a mucha gente y que están haciendo cortes, como vamos a ver ahora, de manera indiscriminada. Eso es como si un juez le dijera a la policía que tuvieran que detener un coche porque está con drogas, porque están combatiendo el narcotráfico, y en vez de detener al coche que va con drogas, que es lo que hiciera la policía, cortar una autopista entera, perjudicar a un montón de gente que va a trabajar, que va al colegio a llevar a los niños, que va a la playa, da igual, a lo que vayan, cosas que son totalmente legales, y por perseguir a un narcotraficante, por alguien que va con un coche con droga, perjudicarás a miles o a cientos de miles de usuarios que lo que quieren es hacer un uso legal de una carretera. Pues esto es básicamente lo mismo, por poder atrapar o por poderle cortar el acceso a gente que es verdad que está utilizando de mala manera las redes porque está haciendo piratería, por cortar la red a una persona, que es lo que estás haciendo, cortar la red a muchísimas personas. Ahora vamos a ver unas capturas de Jaume Pons y de Marc Almeida donde vamos a ver cómo directamente lo que hacían era cortar las IPs y lo que hacían era a través de Cloudflare bloquear un montón de IPs. Vamos a verlo. Y aquí podemos ver los bloqueos. Vemos que para esta IP, vemos que es Cloudflare, vemos que funcionaba todo perfectamente con un tráfico normal, está en verde, y directamente a las 6 de la tarde, es decir, cuando empiezan los partidos, automáticamente se bloquea todo y aquí ya no hay conectividad. En este tuit de Marc Almeida vemos lo mismo, pone cambio de turno, es decir, empiezan los bloqueos, aquí vemos las IPs y aquí vemos en rojo cómo se están bloqueando. Y en este tuit de Jaume Pons, aquí vemos los dominios que están bloqueados. Vemos que hay miles de bloqueos en función del dominio, pero vemos que por ejemplo en los .com, .org y .net hay muchísimos. Y aquí los podemos ver, aquí vemos las IPs con sus bloqueos. Y aquí vemos lo mismo pero al revés. Aquí está bloqueado y en el momento que acaba el fútbol, no evidentemente nada más acabar el fútbol porque lleva su tiempo, cuando acaba el fútbol vuelven a restablecer la conectividad, vuelven a restablecer la conexión porque desbloquean esas IPs. Pero lo están haciendo de una manera tan rematadamente mal que están cortando indiscriminadamente muchas webs. Por ejemplo, se hizo muy famoso la RAE, que cortaron el acceso a la RAE, como podemos ver aquí, que directamente lo que hicieron fue cortar el acceso a un club de fútbol, bueno, más que un club de fútbol, a la publicidad de un club de fútbol, que hay que ser tontos para hacer eso. Muchísimas webs de gente anónima que con mucho esfuerzo están intentando salir adelante. ¿Qué ocurre? Que el fin de semana directamente todos los usuarios de Digi y de Movistar, que son muchos millones de personas, que básicamente en números redondos es la mitad de Internet, ¿qué ocurre? Que esa gente no puede acceder. Y ya se han dado los primeros pasos para intentar parar esto, como ha sido, por ejemplo, en este caso, la Rotedcom. La Rotedcom es un evento muy importante de ciberseguridad en España, por no decir que es el evento más grande de ciberseguridad que hay en España, y a través de sus abogados, en este caso Román Ramírez, que es el presidente de la Rotedcom, el que la montó y el que está a la cabeza de la Rotedcom, ¿qué es lo que ha hecho? Ha pedido la nulidad de la sentencia, es decir, lo que ha dicho es que se ponga en suspenso, que vamos a ver, vamos a parar un poquito a ver qué es lo que está pasando y que se ponga un poquito de orden.
Y luego otra cosa que también es muy escandalosa, que también nos llevamos quejando mucha gente mucho tiempo, entre ellos también Román Ramírez en este tuit, es que los grandes medios de comunicación no están diciendo nada, están pasando por el tema de puntillas. ¿Por qué? Porque son parte implicada y porque también reciben dinero de todo esto. ¿Quién está poniendo el foco? ¿Quién está dando mal? Pues los medios de comunicación más pequeños, como es en este caso Banda Ancha. Banda Ancha sí que está haciendo un reflejo de todas estas noticias, sí que está informando. ¿Y qué le ha ocurrido a Banda Ancha? Que le han cerrado el grupo de Telegram. ¿Por qué? Porque es un medio incómodo. Por supuesto, no tiene la tirada ni los medios que tienen los grandes medios de comunicación de prensa, radio y televisión, pero es algo incómodo que está sacando a la luz lo que está pasando. ¿Y qué es lo que han hecho? Ir a por él. Y tú dirás, vale, pero con todo esto por lo menos están consiguiendo frenar la piratería, están perjudicando a mucha gente, pero están tumbando las webs piratas. No vale de nada, como podéis ver aquí en este tuit también de Marc Almeida, que es lo que dice, que ahora mismo, bueno, en el momento que lo publicó, que era cuando había fútbol, había webs que sí que estaban activas, en las que sí que se podía ver el fútbol pirata. Vuelvo a repetir lo mismo, el que quiera ver fútbol pirata, va a ver fútbol pirata, utilizará un VPN, utilizará un proxy, hará lo que tenga que hacer para ver el fútbol pirata, para descargar películas ilegales, para hacer cosas que no se deben hacer. Y sin embargo, ¿a quién perjudican? Al que hace las cosas legales. Y tú dirás, vale, y una vez que acaban los partidos, automáticamente ya se levantan los bloqueos y vuelve todo a la normalidad. Pues en principio sí, pero ¿qué ocurre? Que bloquean tantas IPs, es tanto el descontrol que tienen, que muchas veces hay muchas IPs, es decir, hay muchas webs que se les olvida levantar la IP, se les olvida levantar el bloqueo, de tal manera que a lo mejor al día siguiente ya no hay fútbol y sigue habiendo IPs bloqueadas, por lo cual sigue siendo un perjuicio para todas esas webs. Generalmente en todos estos servicios suele haber lo que se llama un abuser, es decir, es una dirección de correo donde tú les escribes y si tienes algún bloqueo por el motivo que sea, ya no por esto, sino por cualquier otro motivo, tú puedes escribir a un hosting por el problema que tengas, por cualquier razón, y es un abuse que se llama, una dirección de correo electrónico que tú les dices tu problemática y teóricamente ellos te ayudan. ¿Qué es lo que ha hecho la Liga? Lo mismo, ha puesto un correo para el que tenga un problema, para que les escriba, para que tú, si en este caso tienes una web que te la han tumbado pero que es legal, para que les digas, oye, mi web es legal y me la habéis tumbado. ¿Y qué es lo que te dicen ellos? Pues que a joder se tocan. Básicamente es eso. Como podéis ver aquí en este tweet, ¿qué es lo que le están diciendo? Pues mira, has tenido mala suerte, tu web está con una web pirata, por lo cual te jodes. Básicamente es lo que le han dicho. Es un abuso de poder increíble. En este caso, la Liga está ejerciendo de juez y parte, y estos bloqueos solo se pueden hacer por un juez. Un juez debería ser, examinando todas las pruebas, el que debería dictaminar que una IP, que esa IP se cierra, se bloquea, y tendría que comprobar que no hay terceros afectados, que no hay gente afectada en ese bloqueo. Porque por intentar cerrar una página web pirata, que evidentemente tienes todo el derecho, no puedes cerrar 1000. Es lo que os decía antes, por intentar coger un coche con droga no puedes perjudicar a 10.000 usuarios o a 10.000 coches. Y hay un caso que es muy grave, que es el caso de Sergio de Luz. Sergio de Luz es una persona que también es muy activa en este caso porque es parte implicada. Sergio de Luz también os recomiendo que lo sigáis. Es el que está al frente, en este caso, de Rederzone. Evidentemente es una persona que sabe mucho de redes. ¿Y por qué es parte implicada? Muy sencillo. Porque Tebas lo citó en una entrevista que puse por aquí en Twitter, en una entrevista que dio a The Objective. Dijo que había 4 frikis que, en el caso de Sergio de Luz, él evidentemente no sabía quién era Sergio de Luz, dijo que había un friki, además lo dijo de manera muy despectiva, que se quejaba de que, bueno, que no podía abrir la puerta del garaje, así de una manera muy despectiva, y ese fue el caso de Sergio de Luz, que lo puso en Twitter. Lo que ocurrió es que en este caso Sergio de Luz la puerta del garaje la tiene a través de Cloudflare por temas domóticos, no podía abrir la puerta del garaje porque evidentemente la habían bloqueado Cloudflare, pero lo grave no es eso, de que fuera una persona afectada por todo este tema de Cloudflare. Lo grave es lo que dijo después, porque Tebar dijo, y es que además he mirado el historial de navegación de esta persona, de este friki que tiene 4 seguidores, que por supuesto no tiene 4 seguidores, pero bueno, eso es lo de menos, dijo, he mirado el
historial de navegación y era una persona que tenía un montón de contenido pirata, que accedía a páginas web piratas, que veía el fútbol pirata, es decir, acusaba a Sergio de Luz de piratería, cosa que es una barbaridad. En primer lugar, yo lo conozco en persona, sé que ni le gusta el fútbol, ni piratea, ni descarga contenido pirata, ni nada, pero lo grave no es eso, lo grave es que ¿quién es Tebas para acceder al historial de navegación de nadie? Es un dato que es totalmente privado. Acceder al historial de navegación de una persona solo lo puede dictaminar un juez y además tiene que estar muy fundamentado, se lo tiene que pedir al ISP, es decir, al proveedor de internet de esa persona, que le dé los datos de navegación, pero tiene que ser, yo que sé, por pederastia, tráfico de drogas, asesinato, por algo muy fundamentado y solo puede acceder un juez porque son datos muy privados. ¿Quién es Tebas o quién es la Liga para acceder a los datos de navegación de Sergio de Luz, míos o de quien quiera? ¿Cómo es que en este caso Tebas tiene acceso para acceder indiscriminadamente a los datos de navegación de ningún particular? Esto es delito y en este caso también Tebas, en este caso la Liga, se han pasado de frenada. Como estáis viendo, la neutralidad de la red se ha roto, es algo que es muy grave. Ya hace tiempo, ya hace años, grabé un podcast donde decía que corríamos el riesgo de que se rompiera la neutralidad de la red, que las operadoras lo que hicieran fuera privilegiar un tráfico frente a otro, y es lo que ha ocurrido ahora. Se ha roto la neutralidad de la red porque tiene el mismo derecho, en este caso una web pequeñita, una web de una persona que vende zapatos en internet, tiene el mismo derecho a estar en internet que, por ejemplo, el Corte Inglés, el MediaMarkt o una gran cadena. Eso es básicamente la neutralidad de la red y se ha roto. ¿Por qué? Porque evidentemente Tebas no le ha cortado la conexión ni al Corte Inglés, ni al MediaMarkt, ni al Banco Santander, a las grandes empresas. ¿A quién se lo ha cortado? A las pequeñas. Y se ha roto la neutralidad de la red. Y ha sentado un precedente muy grave. ¿Por qué? Porque esto para mí ya excede del fútbol, porque evidentemente aquí el gobierno tiene una parte muy importante que decir y está tapando todo. ¿Por qué? Porque evidentemente todo esto sin el consentimiento del gobierno no se puede hacer. Evidentemente los organismos reguladores que controlan todo esto, por supuesto que saben lo que está pasando y no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque tienen órdenes directas de que se consienta todo esto. Y bajo mi punto de vista, esto ya es opinión, esto es un primer paso para ver cuánto protesta la gente, para ver exactamente qué es lo que pasa, y el siguiente paso será ir bloqueando cosas que sean incómodas, es decir, algo que vaya en contra del relato que en ese momento haya, del relato imperante o de un lobby, de un grupo de presión. Cuando haya algo que sea incómodo lo bloquearán y ya está. Este es un primer paso para más adelante, o es lo que creo yo, porque si no, no tiene ningún sentido que perjudiquen a tanta gente y que ningún organismo oficial haya dicho nada. Yo creo que este es un primer paso para lo que va a venir más adelante. Y si ahora no protestamos, si ahora nos quedamos quietos, lo que va a ocurrir es que más adelante esto va a ir a peor. Y ya finalmente una reflexión que a mí me preocupa mucho, que es la centralización de Internet. Los que llevamos mucho tiempo en Internet, los que vimos básicamente cómo surgió Internet, yo llevo en Internet muchos años, desde que estábamos con unos modem de 14 baudios, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que Internet estaba realmente descentralizado, había como muchas, vamos a decir, webs, tampoco eran webs como tal, pero bueno, había muchos servidores, había muchas cosas descentralizadas y no había una gran centralización, en este caso, de Internet. No existía Google, no existía Amazon, no existía nada de esto. De tal manera que era un sistema realmente descentralizado, que es como realmente se pensó Internet. ¿Qué ocurre? Que ahora Internet se está centralizando cada vez más. De hecho, el problema que tenemos ahora es ese, que por ejemplo Cloudflare abarca muchísima parte de Internet, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Si se cayera Cloudflare, básicamente se caería medio Internet o más de medio Internet. Lo mismo ocurriría si se cayera Azure de Microsoft, si se cayera en este caso AWS de Amazon. Es decir, estamos concentrando muchísimos servicios en muy pocas manos, por lo cual esos servicios o esos sitios van a tener un poder muy fuerte, van a poder manejar Internet a su antojo, que es en parte lo que está pasando ahora. Y luego aparte también tenemos el problema de que si uno de estos servicios, por el motivo que sea, cae, pues básicamente cae Internet. Entonces yo creo que estamos asistiendo a una concentración, en este caso de Internet, en muy poquitas manos,
Esto no tiene tanto que ver con el tema de la liga, de lo que estamos hablando ahora, pero bueno, yo creo que es algo en lo que también deberíamos reflexionar, porque yo creo que a largo plazo también va a ser un problema muy grande. Y bueno, esto ha sido todo, espero haber arrojado un poquito de luz. El vídeo de hoy quería haberlo hecho con Marc Almeida y con Jaume Pons, pero bueno, no he podido porque básicamente no he parado de viajar, pero si hay una tercera parte, que casi seguro que la habrá, porque esto no va a parar, trataré de hacerlo con ellos, trataré de traerlos aquí al canal, porque bueno, es gente que sabe muchísimo, es gente que puede aportar mucho, y en vez de poneros yo las capturas que ellos han ido poniendo por Twitter, os vuelvo a decir que recomiendo que sigáis a toda esta gente, pues bueno, casi mejor que ellos nos lo expliquen directamente. Así que bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar, y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.